Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Y bien, vamos a estar buscando en la palabra de Dios el Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el verso número 7. San Juan 16, 7. Y dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a repetir este versículo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta porción de tu palabra que hemos leído. Rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes y nos ilumines el entendimiento para comprender tu palabra, para atesorarla y guardarla en el corazón, para ponerla por obra y para compartirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy estaremos hablando acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿cómo podemos conocer al Padre? ¿Cómo nosotros podemos conocer al Padre, a Dios Padre que nos ama tanto? Bueno, la forma de conocer a Dios Padre es conociendo a Jesucristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie le ha visto. Sin embargo, la Escritura dice que el unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Entonces, la forma con que nosotros podemos conocer al Padre es conociendo a Jesucristo. En Juan 14, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, podemos ver que conociendo a Jesús, nosotros podemos conocer a Dios Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú, Felipe, me preguntas o me dices que te muestre al Padre? Me pides que te muestre al Padre. Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1 al 3, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Detallemos lo que dice el versículo 3. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de su sustancia. Entonces, la forma de que nosotros conozcamos al Padre es conociendo a Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros
conocer a Jesucristo. En Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Detallemos lo que Jesús está diciendo. Dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En Juan 20:31 se nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, se nos dice que las cosas que están escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, vida en su nombre. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la forma de conocer a Jesucristo, el mismo Jesús lo dice, es a través de las Escrituras, porque Jesucristo no lo tenemos aquí en la tierra. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. A la diestra se ha sentado del Dios Padre, pero las Escrituras nos permiten conocerle. En Juan 15:26 se nos dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, la manera de conocer a Jesucristo, para que podamos conocer al Padre, es también a través del Espíritu Santo. O sea, para conocer a Jesucristo necesitamos de las Escrituras y del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, se nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, debemos estudiar la palabra de Dios, las Escrituras, y necesitamos buscar del Espíritu Santo para poder conocer a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, podremos conocer a Dios el Padre. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva a Dios Padre. Toda obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, y toda obra de Jesucristo es glorificar a Dios Padre. Esto no significa que uno sea menor que el otro, porque Dios es uno, están unidos. Y esto nos lleva a reflexionar y a entender que necesitamos del Espíritu Santo. En Juan 14:17, Jesús dijo que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, entendamos, ni el mundo ni nosotros vemos al Espíritu Santo. El mundo no conoce al Espíritu Santo, pero nosotros sí le conocemos. Esa palabra, conocer, viene del griego ginosko, que significa experimentar. Necesitamos al Espíritu Santo para poder recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. En Juan 1:12 se nos dice que todo lo que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 2 versículo 4 nos dice que el Espíritu Santo guía a cada persona
al arrepentimiento. Por eso, San Juan, en el capítulo 16, versículo 8, dice que una de las misiones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. El Espíritu Santo nos indica que somos pecadores, que estamos perdidos y condenados a muerte eterna. Nos convence de justicia. El Espíritu Santo quiebra cualquier pretensión propia y nos hace entender de que nuestra justicia solamente la podemos alcanzar a través de Jesucristo, confiando en Jesús y en su obra. Y también convencerá de juicio, es decir, Satanás ya ha sido juzgado y condenado. Entonces, viendo la misión que tiene el Espíritu Santo y que Él es el que nos conduce a Jesús para conocerle, vemos la gran necesidad que hoy tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. En la palabra de Dios se nos dice que nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Se nos dice en Efesios capítulo 5: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo tiene una obra transformadora de nuestras vidas. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser transformados? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Es con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu de Dios. En Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu Santo cambia nuestro ser. Necesitamos de un espíritu nuevo, de un corazón nuevo. Y esto es lo que la palabra llama renacer o nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y ya desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios anunciaba la acción del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 27, allí mismo, dice el Señor: mi espíritu, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué es lo que dice Dios ahí en el versículo? Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, Dios dice: y haré. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos ayudará a hacer la obra de Dios. Es el que nos ayudará a ser transformados. Quiero que entiendas que tú no puedes vencer el pecado por tus fuerzas. Tú no puedes cambiar tu vida. Tú no puedes ser transformado por tus esfuerzos, por tus resoluciones, por las decisiones, por los compromisos, por las promesas que tú hagas. Tú necesitas, y yo y todos necesitamos, para poder ser transformados, para poder ser cambiados, necesitamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Que Dios lo ponga dentro de nosotros y así podremos guardar sus estatutos, guardar sus preceptos, guardar sus leyes, guardar sus mandamientos, ser transformados en una nueva criatura. ¿Sabe?
En la justificación necesitamos la gracia de Dios. En la santificación también necesitamos la gracia de Dios, porque no podemos hacer nada por nuestro esfuerzo. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que tener claro dos palabras: tener y llenar. En Hechos, capítulo 1, verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, a los discípulos, que ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ya en Juan 14 les había dicho que moraba con ellos, pero que no estaba en ellos. Pero aquí le está diciendo que ellos lo iban a tener, que serían llenados, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando nosotros vemos lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, dice que vino un viento recio sobre la casa donde ellos estaban y que todos ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces ya ellos podían decir que tenían al Espíritu Santo en ellos. Entendamos que la llenura nos lleva a Cristo. El estar llenos del Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a conocerle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si estamos llenos, va a querer todo lo que es bueno en nuestra vida. Entonces, al estar nosotros llenos, nosotros buscaremos y haremos todo lo que agrada a Dios. Cada uno tiene una llenura diferente. ¿Por qué razón? Porque todavía en nuestra vida hay desobediencias, hay pecado. Entonces, esa llenura baja. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguemos al Espíritu. Pero en Efesios 4:30 se nos dice: no contristéis al Espíritu. Nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu de Dios para conocer correctamente a Jesús y así conocer al Padre. Los que quieren vivir con éxito nuestro caminar en la tierra, es decir, la santificación, después de haber conocido a Jesús, recibirle, ser justificados, si queremos vivir bien nuestro caminar en Dios, que se llama la santificación, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No necesitamos dinero, necesitamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos llena, entonces nosotros podemos hacer la obra de Dios. ¿Qué debo pedir? Debo pedir la llenura del Espíritu Santo. Tú debes de pedir la llenura del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, al ser lleno, nos dará el don que Él quiere. Eso nos lo dice 1 Corintios 12:11. Ahora, tú dirás: ¿cómo puedo saber si yo tengo al Espíritu Santo? Bueno, hay 4 pruebas que nos dicen que hemos recibido al Espíritu Santo. La primera es que solo quien recibió al Espíritu Santo puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nos lo dice Romanos 10:9 y 10 y 1 Corintios 12:3. Esa cita, 1 Corintios 12:3, dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo.
Otra prueba de que hemos recibido el Espíritu Santo es que hay un cambio del deseo, de la voluntad en nuestra alma. ¿Qué quiero decir yo cuando hay un cambio? Cuando hay un cambio de la voluntad y del deseo, es que ya no queremos pecar, ya no queremos hacer lo malo, sino el deseo de nosotros es hacer lo que agrada a Dios, querer más de Jesucristo. Y eso lo encontramos en las citas de Filipenses 2:13, Gálatas 5:16 al 18 y Romanos 8:9. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Una tercera prueba de que hemos recibido al Espíritu Santo es que hay frutos del Espíritu Santo en nosotros, y esto es obligatorio para todo el cristiano. Para todo el que se dice cristiano debe tener frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Este fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse toda la vida en el creyente. Mateo 7:16 al 20. Y por último, la última prueba de que hemos recibido el Espíritu Santo es la manifestación de los dones del Espíritu. Los dones Dios los ha dado para provecho personal, para edificar a la iglesia y para evangelizar al mundo. Entendamos que el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo tiene poder. Y poder se manifiesta en los dones del Espíritu, en la demostración del Espíritu Santo, como lo dice 1 Tesalonicenses 1:5 y 1 Corintios 2:4 y 5. Hermano, hermana que me escuchas, amigo, necesitamos del Espíritu de Dios para vivir con éxito en la tierra, para conocer a Jesús y conocer al Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hoy más que nunca. Señor, llénanos, derrama de tu Espíritu sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada creyente, para que tengamos un corazón nuevo y hagamos lo agradable y seamos luz al mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.